En primer lugar, y lo más importante probablemente, es que nosotros, fíjense, en el año 95 que fui candidato a presidente de Patria Libre, ¿no? Es decir, en representación de nuestro partido. No sacamos muchos votos, en general todos los sectores del campo popular no sacaron muchos votos, porque en realidad había una necesidad política, era muy difícil ganarle a Menem. El posibilismo del Frepaso nunca nos convenció, tuvimos razón, decía que nos teníamos que ayornar a un mundo que venía cambiado y nosotros le dijimos, no muchachos, acá hay que pelear. Entonces creímos conveniente ir en representación de nuestro partido y ganarnos un lugar en la escena política en la Argentina. Ahora es distinto. Nosotros ya tenemos un lugar en la escena política argentina, pero lo que es absolutamente distinto es que nosotros necesitamos sacar a la Argentina del drama en que está inserta de hace muchos años y que se profundice y se profundice. Y para eso necesitamos unir fuerzas, ¿no? Unir fuerzas nacionales, unir fuerzas populares, unir fuerzas progresistas para encontrar un rumbo distinto. Por eso esta candidatura está al servicio de la construcción de un gran frente nacional que, como decía Jesús, está en condiciones de ganarle a Macri y de ganarle a Cristina. Ese es el gran desafío. A eso apostamos y al servicio de eso está esta candidatura. Intentan presentar un escenario de polarización, pero yo les invito a que vean las encuestas. No hay ninguna encuesta que no diga que el 50% de los argentinos no está de acuerdo ni con Cristina ni con Macri. Y está a la espera de otra salida, a la espera de otra propuesta. Es mentira que hay una polarización inexorable y que la elección se va a resolver entre ellos. Están todas las condiciones dadas para que haya un tercer actor potente en esta elección que la defina en favor de los intereses nacionales. Al servicio de eso está esta candidatura. No hace falta que yo explique demasiado por qué queremos que el macrismo termine de una vez por todas en el año 19. Esta nueva experiencia de la derecha, porque se presentó como la modernidad, como una cosa distinta. No faltó el que compró que eso era así, pero en realidad ya tuvimos este proyecto con la dictadura y Martínez de Oz. Lo volvimos a tener con Menem y Cavallo y lo tenemos ahora. Ya sabemos a dónde conduce el país. Porque argumentan que está bien sacarle recursos a toda la nación, a las mayorías populares y trasladarla a los sectores más concentrados, por lo que los sectores más concentrados invierten. Ya sabemos también que es una mentira. Cuando se apropian de ese dinero se la llevan al exterior o la dedican a la timba financiera y las inversiones brillan por su ausencia. Las mayores destrucciones productivas han venido de la mano de este modelo, del modelo de Martínez de Oz, que decía que era lo mismo producir caramelo que acero, de la mano de Cavallo, que decía que había provincias que no hacían falta en la Argentina, que eran sobrantes, y ahora nuevamente de la mano de Macri. No hace falta que explique. Dijo pobreza cero. Está al salir un informe de la Universidad Católica Argentina que dice que la pobreza ya está de nuevo en el 33%. Tremenda falacia. 3 años de gobierno, pobreza cero. Recuerden, dijo Macri, me van a juzgar sobre si resuelvo el problema de la pobreza, si es exitoso o es un fracaso mi gobierno. Está sobre la mesa. No hace falta demasiada explicación. Dijo que era muy fácil resolver la inflación, que era un problema de eficiencia.
50% de inflación vamos a tener este año. No hay una inflación de ese nivel, escuchen bien, no desde el 2002, desde el año 91, con la hiperinflación de Menem, que no teníamos 50% de inflación en la Argentina. Y dijo que era fácil de resolverla. Dijo que iban a llover las inversiones productivas. El nivel de inversión que tenemos en la Argentina es el más bajo desde el año 2002. 45% bajó la venta de autos, 50% bajó la venta de motos, 16% bajó la construcción este mes de noviembre. Todo este año ha ido descendiendo la industria, por debajo del 10% el descenso. Ese es el modelo productivo de Menem. El ajuste, el traslado del recurso a los ricos, a las grandes empresas, la timba financiera. Tenemos que lograr que se vaya. Pero también aparecen en el escenario algunos que dicen, tiene que volver Cristina, porque con Cristina no era así. El gobierno de Cristina fue un fracaso. Es mentira el relato de que el gobierno de Cristina fue un gobierno que en definitiva favoreció a la nación. Dejaron también ellos 30% de pobreza, 35% de trabajadores en negro. Esas son cifras concretas de cómo terminó el gobierno de Cristina. Estancamiento productivo desde el año 2012 hasta el año 2015. Eso fue el gobierno de Cristina. Achicamiento de la industria. La industria descendió del 21% al 16% del Producto Bruto Interno con Cristina. Dijeron que iban a reindustrializar el país. Terminamos con dijeron que venían a combatir a las grandes corporaciones y que defendían los intereses nacionales. Terminamos con una economía más concentrada y más extranjerizada que cuando empezaron. Fue un fracaso el gobierno de Cristina. No es cierto que es solución para los problemas nacionales. No voy a abordar otras cosas como las cuestiones del medio ambiente, las cuestiones del feminismo, o que lo pusieron a Milani, ¿no?, de comandante en jefe del ejército, lo que defendían los derechos humanos, ¿no? Tampoco me voy a extender demasiado en la corrupción, ya sabemos. Decían que eran progresistas. ¿Dónde se vio que los progresistas roben para enriquecerse? Miren cómo vivían en Puerto Madero, en barrios privados. Una vergüenza. Es mentira que esa es una solución para el país. Nosotros tenemos que encontrar un rumbo distinto si queremos sacar a esta nación de la situación donde está. Si no, vamos a ir a situaciones sumamente difíciles, a conflictos sociales muy agudos, a estancamiento productivo de largo plazo. Tenemos que ser capaces de encontrar una alternativa. Por eso nosotros ponemos esta candidatura al servicio de la construcción de un gran frente nacional, de un frente popular, de un nuevo proyecto y un nuevo rumbo para el país. Pero como decía Jesús, ese gran frente seguramente va a contener diversidades políticas, diversidades ideológicas. En sociedades tan fragmentadas como las nuestras, armar alternativas de mayoría significa hacer alianzas políticas. Y las alianzas políticas se hacen no con los que piensan como uno. Los que piensan como uno están en el partido. Se hacen con los que no piensan como uno en líneas generales, pero sí en un gran proyecto común. Por eso tenemos que expresar cada uno nuestros puntos de vista. Y nosotros vamos a expresar los nuestros a través de esta candidatura. ¿De qué hablamos nosotros cuando decimos que es posible un país nuevo, un país de economía sustentable, un país más justo, más igualitario? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un nuevo modelo económico, distinto de este y distinto del kirchnerismo.
Miren, ¿qué es lo que se viene en la Argentina? Lo que se viene en la Argentina es una gran posibilidad nacional. ¿Cuándo tuvo posibilidades este país de salir adelante? Desde 1870, un poquito más atrás, 1862, en que terminaron las guerras civiles con la derrota de la Confederación en manos de Mitre hasta la fecha, hubieron 3 oportunidades en que este país tuvo posibilidades de ir para adelante. Con Hipólito Yrigoyen en el año 16, con Juan Perón en el año 46 y con Néstor Kirchner en el año 2003. ¿En qué se sustentaban las posibilidades concretas? En una situación económica internacional que beneficiaba nuestra capacidad exportadora y resolvía el gran nudo de la economía argentina, que es el sector externo. La posguerra de la Primera Guerra, la posguerra de la Segunda Guerra, hicieron subir los precios de nuestros granos y de nuestras carnes. Ahí había una renta. Si se podía capturar esa renta, se podía mejorar las condiciones de esta nación. Así incorporó Yrigoyen a las clases medias a la vida de este país. Así incorporó Perón a la clase trabajadora de este país. Y la tercera oportunidad fue con Kirchner. No porque hubo una guerra, sino porque irrumpió China en el mercado mundial y elevó nuestro producto de exportación, particularmente la soja. Todas las condiciones para transformar este país estaban a la mano. Lamentablemente, esos gobiernos kirchneristas no fueron ni el de Yrigoyen ni el de Perón y terminaron en un fracaso. Pero esas fueron las 3 oportunidades. En los momentos en que podemos capturarnos las rentas nacionales, cuando podemos desarrollar el país. Eso es lo que se viene en la Argentina. La Argentina tiene rentas nacionales que este gobierno pretende entregarla a sectores minoritarios y a las multinacionales. La renta del campo, la renta de la minería, la renta de la pesca, y en tiempos no muy largos, 2, 3, 4 años, una nueva y gran renta petrolera y de gas. Nosotros tenemos que poner en discusión esa renta, porque si no se la van a apropiar las minorías, aliadas a las multinacionales, al sector financiero internacional. Tenemos que ponerla en debate. Tenemos que decir que esas rentas son para los argentinos, que esas rentas tienen que servir para desarrollar este país. ¿Qué hizo Yrigoyen con el petróleo? Ustedes saben que la Argentina descubrió petróleo en esos años. Y por supuesto que los sectores antinacionales le quisieron entregar el petróleo a la ESO de Rockefeller. Yrigoyen defendió el petróleo argentino y constituyó YPF. Con las rentas de YPF se hizo la red ferroviaria de la Argentina para el transporte de carga y pasajeros. 33.000 kilómetros de vía férrea que le cambiaron la cara productiva a este país. Se hicieron con la renta del petróleo. ¿Qué hizo Perón con las rentas extraordinarias del agro después de la Segunda Guerra Mundial, donde los precios se fueron para arriba? Nacionalizó el comercio exterior, hizo el IAPI, y desde allí se apropió de una parte significativa de la renta agraria y con eso industrializó este país. Con esa renta le cambió la cara a este país. Toda la industria que surgió durante el peronismo del 46 al 55 surgió de esa renta extraordinaria. Eso es lo que tenemos que poner en debate nosotros. Porque si queremos terminar con la pobreza, si queremos generar empleo, como decía Silvia recién, si queremos efectivamente expresar a los argentinos que menos tienen, para que vuelva a haber movilidad y justicia social, ¿de dónde va a salir la plata? Eso es lo que tenemos que poner en debate. La renta.
porque con la incorporación de Vaca Muerta a las otras rentas nacionales, este país tiene perfectamente salida. Ahora, si queremos hacer un modelo productivo, necesitamos plata. Y tenemos que poner en discusión las rentas nacionales. Ese es el gran debate. Porque acá está en debate la renta del campo con las retenciones. Está en debate quién se va a llevar las ganancias de Vaca Muerta. Si las empresas extranjeras o YPF, si van a ser para todo el país o van a ser para llevárselo al exterior. Acá está en debate qué va a pasar con la minería, con el cobre, con el oro, con la plata, con el litio. ¿A dónde va a ir a parar esa renta? Eso es lo que tenemos que poner en discusión, porque este país tiene salida. Pero esa es la salida, si no, no tiene salida. Y tenemos que, por supuesto, poner en discusión después el modelo productivo. Si obtenemos la renta, ¿qué hacemos? ¿Qué hizo Néstor Kirchner con la renta? Hay que reconocerle algo a Kirchner. Él se apropió de determinada renta. Se apropió de la renta del campo a través de las retenciones que en realidad había puesto Duhalde. Nacionalizó la FJP y se apropió de una parte de la renta financiera. No se apropió de la renta petrolera. Eso dejó que llegáramos al desabastecimiento, dándole continuidad a la privatización de Menem hasta el año 2012. Pero sí se apropió de otra renta y la dilapidó porque no tuvo un proyecto productivo. No tuvo seriamente un proyecto productivo. Y cuando vio que su gobierno tambaleaba, la utilizó para el consumo. Pero el consumo sin producción tiene un límite insalvable. Por eso los últimos 4 años de Cristina Kirchner fueron un desastre. Porque no había producción. No se generó ni un puesto de trabajo desde el año 2008 hasta el año 2015 en el sector privado. Solamente hubo trabajo en el sector público. Fíjense ustedes, hoy leía yo a Evo Morales, que informaba que la economía boliviana va a crecer este año el 4,8%, mientras la economía de toda la región va a crecer el 1,2%. E informaba que hace más de 12 años que la economía boliviana crece. ¿Por qué crece? Porque invierten, porque tienen un modelo productivo, porque no necesitan crecer al 10% incentivando el consumo al 10%, sino que necesitan todos los años crecer 4, 5, 6% a través de consumo e inversión. Tuvieron un proyecto productivo. Esa es la diferencia. Y nosotros tenemos que tener un proyecto productivo, pero primero tenemos que apropiarnos de una parte significativa de la renta. Pueden venir inversiones extranjeras, pueden invertir el empresariado nacional, pero esencialmente necesitamos disputar la renta. Y para disputar la renta necesitamos un Estado fuerte. En ningún país subdesarrollado como el nuestro, sin un Estado fuerte, se ha encontrado una salida productiva. Porque es el Estado, no el mercado, el que tiene que orientar las inversiones. Es el que tiene que definir el rumbo productivo, es el que tiene que capturar la renta. Por eso tenemos que poner en discusión el Estado. Tiene que ser eficiente, tiene que ser transparente, pero tiene que ser fuerte. Ese es un gran debate que intenta meternos el macrismo y que ha introducido en una parte de la sociedad. ¿Qué tipo de Estado necesitamos? No hay ninguna experiencia mundial de desarrollo productivo donde el Estado no sea fuerte. Y si alguien tiene alguna duda, que vaya a China y pregunte si el Estado o el mercado define la economía, que ha sacado 750 millones de personas de la pobreza en los últimos 40 años. Ese es otro de los grandes debates que nosotros tenemos que introducir y que tenemos que dar para encontrar un programa común. Tenemos que generar empleo. Ahora, como decía Silvia, ¿quién genera empleo principalmente en la Argentina? Las pequeñas y medianas empresas, el cooperativismo, la economía popular. Esas generan empleo. ¿Por qué? Porque las grandes empresas aumentan la producción pero generan cada vez menos empleo.
porque la tecnificación avanza también acá en la Argentina. Cuando yo era joven, en la Renault producían 50.000 autos con 12.000 trabajadores. Ahora producen 150.000 autos con 3.000 trabajadores. Ahora nosotros somos una Argentina de 44 millones de personas. No se puede resolver ni con las grandes empresas tecnificadas, ni con los servicios, ni con la economía primaria. Nosotros tenemos que hacer una apuesta, y en esto tiene que intervenir el Estado. Tenemos que hacer una apuesta al desarrollo de la pequeña y mediana empresa, del cooperativismo, de la economía popular, que vayan elevando su capacidad productiva. Algunos dicen, eso no es posible. ¿Cómo que no es posible? Hay que recorrer el mundo. Vayamos al País Vasco, vayamos a Israel, vayamos a Italia. El entramado principal productivo son pequeñas y medianas empresas de alta tecnología que venden en el mercado interno y exportan. Pero eso requiere un recorrido con intervención del Estado, requiere todo un periodo de protección de esa economía. Si nosotros no permitimos ese tránsito, esa economía se destruye o nunca se tecnifican. También vamos a poner en discusión eso, porque esta Argentina requiere empleo. La desocupación está hoy casi en el 11% y el empleo precario está en el 35%. No hay ninguna sociedad que sea gobernable ni estable con esa cifra. Eso también tenemos que poner en discusión. Ese es un nuevo modelo productivo que tenemos que poner en discusión en la Argentina. Miren, por primera vez, podemos tener un modelo productivo de mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque la bonanza de la posguerra, de la primera y la segunda posguerra, fueron transitorias. Y el aumento de la soja de la primera década de este siglo también fue transitorio. Pero nosotros ahora vamos a tener dos sectores con posibilidades ciertas de intervenir en la economía mundial: el agro, el petróleo y el gas, más los que logremos sumar. Nosotros, por ejemplo, exportamos en la actualidad 7.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares de software e informática. Ese también es un sector importante. Pero Vaca Muerta es muy grande. Es un reservorio que tiene el gas de 400 años de lo que consume la Argentina. Es para muchos años. El campo argentino está con tecnología de punta en un mundo que va a requerir esos productos. Nosotros tenemos la posibilidad de tener 10, 15, 20 años para generar un nuevo país. Ese es el desafío de todos nosotros. Pero hay que salir de esto. Hay que salir del neoliberalismo y no hay que permitir el regreso del kirchnerismo, porque eso es para un fracaso nacional. Y no solo tenemos que tener propuestas productivas, un nuevo modelo productivo, también tenemos que tener propuestas para la democracia y para la política. La nuestra es una democracia extremadamente pobre y desprestigiada, y sobre todo está desprestigiada la dirigencia política y los partidos políticos. Todos los que militamos y hablamos con la gente y caminamos las ciudades y los pueblos de este país, detectamos ese rechazo. Si uno agarra encuesta y le preguntan a la gente qué sería lo mejor para el país si apareciera algo nuevo, el 80% está de acuerdo. ¿Por qué? Porque la dirigencia política está desprestigiada. Ahora, ¿por qué está desprestigiada? En primer lugar, por supuesto, porque no le resuelve los problemas a los argentinos de hace muchísimos años. Miren, acá hace 40 años que tenemos estancado el Producto Bruto Per Cápita. 40 años. Todos los países de la región, todos, hasta los más pobres, Paraguay, Bolivia, han crecido en su Producto Bruto Per Cápita más que la Argentina en los últimos 40 años. Esa es responsabilidad de la dirigencia política y así lo ve la sociedad. Pero además, porque tenemos un sistema de democracia que prescinde de la sociedad,
Constitucionalmente somos una democracia representativa, es decir, que gobiernan nuestros representantes. Pero esos representantes en este país no consultan nunca en los grandes temas a la sociedad. Y a veces los gobiernos ni siquiera consultan a los representantes del Parlamento. Entonces esa combinación de fracaso con ese tipo de democracia conlleva un desprestigio tremendo del sistema político. Nosotros tenemos que promover una reforma constitucional y poner en la nueva constitución pautas concretas de participación ciudadana en los grandes temas nacionales. ¿Cómo puede ser que este gobierno haga un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos va a perjudicar a los 44 millones de habitantes y no consulte a la sociedad ni al Parlamento si es válido o no es válido hacer ese acuerdo? Fíjense que los ingleses tomaron la decisión de salirse de la Comunidad Europea, el Brexit, pero tuvieron que consultar a la sociedad para ver si daban ese paso, porque ese es un paso sumamente traumático para la sociedad inglesa. Acá te ponen medidas como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es más traumático que el Brexit, y no te los consultan. Nosotros tenemos que llevar la propuesta de reforma constitucional y de democracia representativa. Y el otro elemento que tenemos que proponer, insistir y llevar adelante para que la dirigencia política y la política en la Argentina vuelva a tener algún nivel de prestigio, es que los corruptos tienen que ir presos. Los que robaron antes y los que roben después tienen que ir presos. No puede haber impunidad para nadie, porque ese es uno de los grandes desprestigios de esta dirigencia política. ¿Cómo puede ser que Menem siga en el Senado de la Nación? ¿Cómo puede ser semejante nivel de impunidad? Está Aida Ayala, ex intendente de Resistencia, provincia del Chaco. O lo fueron diputada, a pesar de la demanda de la justicia de que se presente y va a ir presa. Nosotros votamos a favor del desafuero debido. Si tuviéramos senadores, votaríamos a favor del desafuero de Cristina Kirchner. Y que vaya y rinda cuenta a la justicia sin fuero. Porque los fueros, que son un instrumento importante para proteger a los legisladores, no puede ser usado para tener impunidad frente a la corrupción. Porque eso abona después las ideas de derecha. Miren lo que pasó en Brasil. Nosotros tenemos que ser muy duros con eso. El que robó o el que robe tiene que ir a la cárcel, no puede haber impunidad para nadie. Eso es prestigiar el sistema político. Pero además necesitamos tener una democracia más plena de libertades. En primer lugar, nosotros tenemos que constituir un país feminista. Eso tenemos que constituir, no una organización, un país feminista, con leyes y con cultura que ponga a la mujer en igualdad de condiciones en todos los terrenos que el hombre. En todos los terrenos que el hombre. Eso es un país verdaderamente democrático. Porque ¿qué es la democracia si no es la igualdad entre los ciudadanos? La igualdad y la participación de los ciudadanos. Y el lugar que ocupa la mujer en esta democracia no altera la calidad y el fondo de la vida democrática. Nosotros en eso no tenemos que dar ni un paso atrás. No tenemos que ceder ante las presiones de los dinosaurios. Este país se tiene que transformar en un país con derechos plenos para la mujer, para las minorías, para la diversidad sexual. Tiene que haber plenitud de derechos en esta nación. Y tiene que haber libertades. Estos tipos, cuando vienen con este protocolo para usar armas de la policía, ¿no? Como cuando vinieron con el protocolo de la protesta social, vinieron a restringir libertades. Eso es lo que buscan. Habilitan a la policía y después la policía no le da ni siquiera a la mujer la libertad de darle la teta a su hijo en público. O una pareja del mismo sexo de besarse en público. Esas leyes
son para quitar libertades y sobre todo para quitarle libertad a los jóvenes. Este país tiene que tener más, no menos libertades. Eso es un derecho. Eso es algo que nosotros jamás tenemos que resignar. Democracia, libertad, participación, producción, empleo. Esas deben ser nuestras banderas. Ahora, ¿por qué nosotros ponemos esta candidatura? Porque eso va a ser un debate y va a ser una pelea. Si alguien cree que es fácil tocarle a la renta a los sectores más concentrados, vive en otro mundo. Si alguien cree que es fácil arrancarle libertades y derechos a los sectores más concentrados, vive en otro país, no vive en la Argentina. En este país hay que pelear. Siempre hubo que pelear. Porque los poderosos nunca resignan posiciones. Y esa es una discusión. Nosotros cuando discutíamos con el Frente Grande en los años 90, ¿qué decíamos? Al neoliberalismo y al menemismo hay que enfrentarlo, no hay que conciliar. Porque es mentira que conciliando se obtienen los derechos de las personas. Es mentira que conciliando transformamos las naciones. Por eso esta candidatura, no solo por nuestras ideas, porque nosotros somos una organización de lucha, luchamos para vencer, nacimos para unir, convocamos a un gran frente, pero luchamos para vencer, no luchamos para transitar la política y conformarnos. Luchamos para vencer, y para vencer hay que luchar. Eso es este partido, este Movimiento Libre del Sur. Eso somos todos nosotros. Eso es Barrio de Pie. Esas son las Mumalá. Eso es Sur. Organizaciones de lucha, con idea, con propuesta, con coherencia y perseverancia. Nunca nos vamos a rendir. Gracias.